Como siempre, en Onda Cero seguimos en Más de Uno Elegido, Más de Uno Agricultura. Queremos darle el principal protagonismo que se merece a la situación del control biológico en nuestra provincia. Enseguida vamos a hablar de plantas reservorio, de plantas búnker, de esos hoteles, entre comillas, que hay que poner cerca de los invernaderos para tener un mejor control biológico, en definitiva, los reservorios que se llama. Pero antes vamos a hablar con Julián Ginera Alegría, que es el director técnico de Cooper en Almería, de cómo viene la próxima campaña de plagas, de virus, de incidencias. Hola Julián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a entrar, como digo yo, de lleno en el tema de las plantas reservorio, pero hazme una pequeña radiografía de cómo tenemos a día de hoy el panorama de eso, de virus, de plagas, de sensaciones, de situaciones de cara a la próxima campaña agrícola y a lo que hay ahora. ¿Qué estás viendo por el campo? Bueno, pues ahora mismo a nivel de plagas hay menos poblaciones en general que el año pasado por estas fechas. El año pasado el calor empezó mucho antes y había mucho más problemas de franquinilla y de virus que hay este año. Y ya teníamos bastantes focos de palbispinus, que este año solo he visto un foco nuevo de palbispinus en la zona de Levante. ¿No? ¿Eso es bueno, no? ¿O no? Eso ahora mismo es bueno. Vale. No se está viendo plantaciones con palbispinus y lo que sí que está subiendo un poco con respecto al año pasado son las poblaciones de mosca blanca, que también nos vendrá bien porque si sube la mosca blanca, pues el suiki se instalará más rápido y nos ayuda también a controlar la araña roja, que es lo que yo creo que va a ser la plaga más problemática de este año, por las temperaturas tan calurosas que vienen a partir de ahora. Sí. Bueno, esa radiografía en general que, me imagino que irá evolucionando, ¿no? Para bien o Sí, para mal, a lo largo de las próximas semanas, ¿no? También sí, es así, exacto, ¿no? sí. Es así, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que hemos citado específicamente a Julián es para hablar de las plantas reservorio, ¿no, Julián? Porque, ¿por qué es importante? ¿Por qué el uso de estas plantas reservorio es una tendencia cada vez mayor en el campo? ¿Y por qué es una buena estrategia? Pues mira, todo esto empezó con el tema de cultivos biodinámicos y cultivos de ecológicos, por el tema de poder controlar las poblaciones de distintas especies de purgón. Entonces empezamos a trabajar con lo que son búnker de cereales de porte alto y porte bajo, para conseguir unas poblaciones de purgón que no afectaran las hortícolas y conseguir que entraran crisopas, sílfidos y afidoletes. A raíz de ahí nos dimos cuenta que claro, que nosotros metíamos comida para las larvas, pero los adultos necesitan azúcar para poder volar, como nosotros si hacemos algún deporte, hacemos bicicleta, hacemos Claro, atletismo, claro. y necesitan proteínas que lo consiguen mediante el polen para terminar de formarse sexualmente. Por ejemplo, los sílfidos, si no toman polen, la hembra no es activa sexualmente porque no madura sexualmente y aunque haga la cúpula, pues no va a poner huevos fértiles. El polen son nuestras proteínas para tener los procesos metabólicos y el néctar y sería pues el azúcar para que puedan moverse los adultos de los auxiliares y los depredadores. Vale. Entonces nos dimos cuenta que estábamos fallando en eso. Metíamos banques, conseguíamos poblaciones altas de pulgón de cereal, pero después, por ejemplo, el adulto de crisopa llegaba y se moría porque no tenía azúcar donde alimentarse. Claro, claro. Los sílfidos no evolucionaban porque le faltaban néctar. Nos dimos cuenta que no es que los sílfidos no se instalan en invierno, no, hay especies de sílfidos que son para invierno, pero si no hay polen, pues no cierra su ciclo. Entonces empezamos junto con el cereal a trabajar con plantas reservorio para conseguir floración y néctar durante todo el año y apoyar los cultivos cuando se quedan sin nada de polen en la zona de invierno o en la zona de verano según la zona de la provincia de Almería que estemos trabajando. Ese sería el concepto. La importancia que tiene es que esta flora auxiliar que dices, ¿no? Bueno, pues garantiza la presencia continuada de esta fauna durante todo el ciclo de cultivo, ¿no? Por eso los beneficios que aporta el uso de plantas reservorio dentro del invernadero son muchos, ¿no? Son importantes. Claro. ¿Cuáles podrían ser? Pues mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Siempre se hablaba de que la Aphidus colemani, que es un himenóptero, es una avispa parasitoide, no funcionaba en verano. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta que, claro, si tú coges una pupa, la pones en un invernadero, por ejemplo, hoy que hace muchísimo calor, la humedad relativa está como está, el Aphidus, cuando sale de la pupa, está totalmente deshidratado. Si al lado no tiene un foco de azúcar para poder moverse o volar, directamente se muere. Entonces, ese es el concepto, tener flores al principio del cultivo para que los auxiliares que estamos introduciendo se instalen bien y tener flores cuando el cultivo esté intermedio, que empieza a caerse la flor, para seguir manteniendo esas poblaciones y se sigan reproduciendo dentro del invernadero. Y también apoyar la entrada de fuera como atrayente de néctar y azúcar para que los auxiliares entren de forma natural. Ese ejemplo lo tenemos muy claro, por ejemplo, en el necreno. En tomate, en poniente también de tomate, se habla mucho sobre el necrenum, la ventaja del necrenum, pero el necrenum es una avispa parasitoide. El tomate no tiene néctar, entonces si el necrenum entra en un invernadero de tomate
pone huevos para controlar la tuta, pero si no tiene azúcar se va a morir porque no es capaz de volar. Al introducir la lobularia, haces que el necrino que haya en la zona circundante entre a alimentarse y ya si localiza la tuta, pone huevos y controla la tuta. Es un ejemplo muy básico y muy sencillo para que se entienda. Pero se entiende bastante bien, ¿no? Se entiende bastante bien. Estas plantas reservorio, o estos setos, como también se conocen, Julián, lo que viene a ser también es un apoyo al control biológico que ya están dentro, ¿no? Que ya utiliza el agricultor, son una medida de prevención y de apoyo a ese control biológico de plagas, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos vendiendo PAD interiores y PAD exteriores de distintas familias para conseguir que tengamos una floración continua durante todo el año, independientemente del cultivo que tengamos en el invernadero. Claro. Para conseguir que afianzar las instalaciones de antocóridos, de lo que son chinches, de himenópteros y de distintos depredadores para pulgón y para araña roja y para mosca blanca. ¿Se puede usar indistintamente para un cultivo convencional como para un cultivo ecológico? ¿Funciona igual de bien? Funciona igual de bien. En un cultivo ecológico, también debido a la normativa, pues como puede ser la biodinámica, te exigen un porcentaje de plantas reservorio. O se aconseja un porcentaje de superficie de cereal para conseguir tener poblaciones de pulgón. En un convencional a lo mejor no es tan importante el cereal como sí, pero sí que es importante las plantas reservorio para conseguir que, por ejemplo, cuando no hay floración, el orio se vaya esas flores y se siga manteniendo. Con un pepino que no tenemos, el orio no se puede instalar porque no tiene polen, apoyarlo con plantas reservorio para que ahí el triz se va a esas plantas y el orio vaya ahí a comer y no infecte nuestras cucurbitaceas. O en un pimiento lo que es tardío, por ejemplo, que se queda ciego, por ejemplo, como puede ser un sweet pea, a lo mejor en cierta época del año, enero, febrero, que tiene una entrada muy fuerte de tris, si tenemos flores que hayan mantenido las porciones de orio, pues conseguimos que el tris no haga daño en esa fecha. Y una cuestión más, vosotros, por ejemplo, como Cooper, ¿no? Como empresa que lleváis muchos años trabajando, más de 20, ¿no? 20 y tantos, concretamente con esto, podéis hacer, digamos, una especie de visita al agricultor, decir, oye, te recomendamos esto, hay un catálogo, tenéis un catálogo amplio, tenéis, plantas refugio, hay que poner esto por aquí, por ahí, ¿aconsejáis técnicamente al agricultor cómo va todo? Sí, nosotros hemos hecho un dossier muy sencillo para que el agricultor lo entienda perfectamente, muy básico, donde especificamos las especies que son, cómo evolucionan, cuándo florecen y qué auxiliares se alimentan de esas plantas. Ajá. Y después está el departamento técnico, pues el plan que tenemos de biodiversidad, si lo adaptamos a los agricultores y si les decimos dónde tienen que ponerlo, también tenemos unos planos para explicarles dónde, en qué zona tienen que ponerse de cada invernadero. Tanto según la época del año que sea y según el cultivo que tenga. Vale. Y sobre todo muy aconsejable, ¿eh? ¿Lo aconsejáis sí o sí? ¿A que sí, Julián? Sí, porque al final tenemos que conseguir parar las poblaciones altas de plaga en determinados momentos del año que los cultivos no son capaces de controlarlo porque se quedan sin floración, y si conseguimos mantener ciertas poblaciones auxiliares de ciertos depredadores, pues van a ayudar a que las poblaciones no sean tan altas al principio o al final de cultivo. Claro. Bueno, pues las plantas reservorio, los setos, con Cooper, que está consolidando su amplio catálogo de flora auxiliar para esta diversidad y lo imprescindible que es usar estas plantas reservorio como complemento para el control biológico de pulgón, de trips y de prácticamente todo, ¿no? Julián Ginera Alegría, director técnico de Cooper en la provincia de Almería. Julián, como siempre, un placer, un abrazo y cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias por invitarme.